Bienvenidos, queridos amigos, a un episodio más de Camino al Equilibrio. Este lugar para ti en donde exploramos, aprendemos juntos sobre herramientas poderosas para mantener el equilibrio, la salud mental, física, emocional, recordando siempre que somos seres integrales y que necesitamos mirarnos de manera global. Y el día de hoy estoy muy contenta porque vamos a tratar un tema que me toca mucho el corazón y es el tema de la salud mental y física del adulto mayor. Los adultos mayores es una población a la que necesitamos darle atención, con la que tenemos que tener extra cuidado, compasión, amor y sobre todo conciencia de cuáles son los mayores desafíos a nivel mental y físico. Y para eso tengo un invitado, se trata del doctor Javier Lazo. Él es médico geriatra especializado en gerontología, que es toda la medicina del adulto mayor. También tiene una especialidad en diabetología y enfermedades infecciosas. Entonces está capacitado, tiene muchos años de experiencia y atiende la clínica Pau Carabamba. Le vamos a dar la bienvenida. Doctor Javier, bienvenido el día de hoy a nuestro programa. Alexandra, muchas gracias por la invitación, y muy contento de venir a hacer conocer a toda nuestra comunidad, a todo nuestro país, acerca de la importancia de este grupo etario, el cual todos vamos a, si así Dios quiere, vamos a llegar a ese camino, ¿no? Así es muy importante. Empecemos definiendo, doctor, siempre hablamos del adulto mayor, pero es importante como desde qué edad se considera y cuáles son los factores que consideran adulto mayor. ¿Qué es? Claro, bueno, algo importante siempre es la constitución de cada país, que cataloga desde cuándo se pertenece a este grupo etario. En el Ecuador se hace a partir de los 65 años, ya la persona ha cumplido su edad y pasamos a la tercera edad que decimos nosotros, los años dorados, o a pertenecer al grupo de los adultos mayores en nuestro. Eso es lo que dice nuestra constitución, y a partir de ahí pasan al grupo de lo que es gerontología y geriatría para su manejo. Buenísimo. Doctor, ¿cuáles son desde su experiencia los mayores desafíos que el adulto mayor a nivel, empecemos por la parte física, tiene? Que usted tiene en consulta, ¿cuál es la razón por la que le consultan más los adultos mayores? Bien, primero que nada, el adulto mayor, como yo siempre digo a todos los colegas o pacientes que conversamos, es un arte, porque el adulto mayor es un ser humano como tal, hecho y derecho, con todas sus cosas, pero es tan especial porque es una persona que llega ya con toda su experiencia a esta etapa de la vida, que es muy distinto cuando nosotros tratamos con un niño que recién está creciendo, que no hay una personalidad todavía, que está en formación, de llegar a atender a un paciente que ya tiene su mentalidad, su propio criterio, y que nosotros tenemos que a veces ir en contra de eso para poderle ayudar a mejorar la calidad de vida de este paciente. Realmente es una especialidad que a mí me ha enamorado, me ha llenado mucho desde el momento que acabé mi formación, y ha sido un trabajar muy grande porque hacer entender al paciente, explicar, cambiar su estilo de vida es algo complicado, pero con la paciencia y el cariño y poniéndole ese énfasis, siempre dándole y motivándole al paciente, se puede lograr muchas cosas. Algo importante que los pacientes siempre en la consulta cuando llegan es las limitaciones físicas que comienzan a tener, ¿sí? Como siempre he dicho, ya no somos los mismos. Yo ya no soy el mismo cuando tenía 15, 20 años, pues no, ya cuando estamos en el cuarto piso ya es más complicado todavía. Entonces, esa parte para nosotros es un poco complicado de entender, ni se diga para un adulto mayor que viene ya toda su vida acostumbrado a manejar su independencia y por cuestiones de la vida, le toca pasar a una semidependencia o una dependencia total. Entonces ahí viene el reto de ayudar a ese paciente a explicarle ya sus limitaciones desde la parte física, que comienzan a presentar un desgaste muscular, alteraciones óseas, sí, que hace que el paciente que ya caminaba rapidito comience a ir más lento, y lo que más también se ve pues, es el dolor, esa sensación física molesta, ¿no? Que es el gran motivo por el que él llega, o a veces también vienen polimedicados por bastantes consultas que hace para encontrar alivio a estos síntomas. Qué importante esto que usted dice de haber sido independientes antes de entrar en una semidependencia y después tal vez a una dependencia total. Yo creo que eso es fundamental, y en la salud mental, cómo afecta a una persona saber que va a tener que depender, que ya no se puede valer por él mismo. Doctor, dentro de la salud mental, ¿cuáles son las áreas que más se afectan
en un adulto mayor? Bien, siempre, cuando el paciente llega a la consulta, es algo importante que le digo a la familia. No solo se vamos a tratar la parte física, sino también la parte emocional, ¿sí? Sus emociones, porque el paciente tiene una tendencia a caer en un sistema de ansiedad, en un sistema de que va a poder llevar hasta una depresión. Se sobreentiende. Si era un paciente muy activo, que tenía una carrera de bastante ocupación, y el momento que llega la jubilación, si era un trabajador público, pues cesa inmediatamente. Entonces esos cambios generan mucha ansiedad en las personas, ¿sí? Muchos se deprimen, tengo pacientes que vienen de colegas psiquiatras, llegan a la consulta, ¿no? Ya medicados, polimedicados, y siguen presentando alteraciones de ansiedad o depresión por los cambios laborales, por ejemplo. Entonces siempre yo recomiendo a la persona que viene siempre a la consulta, no solo ver la parte física, sino también la parte mental, apoyar en las dos partes. El dolor también puede llevar a una alteración emocional. Si el paciente decía, no, pues mi rodilla hace una semana no me dolía, y ahora ya comienza a tener problemas por una osteoartrosis, qué sé yo, entonces obvio, comienza a presentar, ya no sirvo, ya no puedo caminar, ya no soy como... y comenzamos a entrar en un proceso de ansiedad. Por eso siempre he dicho, el adulto mayor no puede ser visto por partes, sino tiene que ser visto de una manera holística, de una manera completa. Totalmente. Y esto que usted menciona serían como los principales temas del tema de la ansiedad y la depresión, que creo que es fundamental mirar en todos los pacientes, y más aún en esa época en donde hay una desconexión ya de a poquito con la vida. Y pienso yo que, no sé, usted me dirá, experto ahí en sus consultas, un tema será el sentido de vida. Se cuestionan como, ¿y ahora qué hago? Cuando ya lo laboral transita, como, ¿y ahora qué propósito tiene mi vida? ¿Qué sentido tiene mi vida? Como encontrarle sentido, ¿no? Exacto. A lo nuevo. Y sabe que es algo importante, porque nosotros decimos, sí, entramos a los años dorados, los años de descanso, donde nuestros papás, nuestros abuelitos tienen que venir a descansar. Nosotros al contrario, porque el adulto mayor quiere sentirse útil en esta sociedad, sin no ser marginado después de su jubilación. Por eso hay muchos adultos mayores que se jubilan, pero vuelven o siguen manteniéndose dentro de la parte laboral. Al menos en educación he visto bastante se jubilan, pero siguen dando clases, pero se mantienen en eso, porque todavía desean ser ese fruto que genera algún producto en la sociedad, ¿sí? Entonces eso es importante, mantener a los adultos mayores. Ellos siempre quieren sentirse activos y quieren sentirse importantes dentro de su núcleo familiar y todo eso. Entonces no es tanto los años dorados que mis papitos van a descansar y van a echarse ahí y a vivir su vida y verla pasar. No es así. Ellos todavía tienen esa energía para presentar y ser así como productivos en nuestra sociedad. A mí me llamó algo la atención de lo que usted dijo acerca de que el adulto mayor ya viene con una estructura, obviamente, de toda su vida, una personalidad, y eso puede ser de pronto un pequeño como limitante el momento de cambiar el estilo de vida. Quisiera que habláramos del estilo de vida, pero antes de hablar de esto, ¿cómo usted maneja la personalidad y la mentalidad de un adulto mayor? ¿Qué estrategias tiene para abordar a que él se pueda abrir? Porque a veces es difícil decir, es muy difícil cambiarle a una persona mayor y decirle, no, es que tiene que en el estilo de vida cambiar esto, la nutrición, el sueño, las vitaminas, el ejercicio. ¿Cómo? Empecemos como hablando de qué estrategias usted, cómo aborda usted a un adulto mayor, porque yo creo que esto nos puede servir no solo en la parte de salud, sino también como cómo abordar si tenemos a un adulto mayor en casa, ¿no? Claro, bueno, me vas a contar mis secretos, pero bueno, lo más importante es la empatía y la comprensión, porque no puedo yo ser un médico constante, ¿no? Decirle, no, usted si no se muere y tiene que ser así, no. Tenemos que ser empáticos con el paciente, ¿sí? A ponernos también en los zapatos de él y desde ese punto de vista poder explicar a él cómo puede mejorar su calidad de vida, ¿ya? Pero si yo vengo de una manera impositora, muchos pacientes cuando ven médicos así dicen, no, es que el médico es muy constante, el doctor me dijo esto, ya no quiero porque me costó, no me da esperanzas, no me da nada. Pero si somos empáticos con ellos, vamos nosotros a poder lograr que me entiendan la necesidad del cambio y hacerlo de manera progresiva. Oiga, y tenemos mejores resultados. Siempre la empatía y la comprensión del adulto mayor es algo que tenemos que ser importante. Yo no puedo irme contra ya una casa construida. Si la quiero modificar, la vamos a hacer poco a poco, la vamos a remodelar poco a poco, igual con el paciente adulto mayor. Al no ser obviamente que exista una premura por algún tipo de patología. Caso contrario, en el estilo de vida vamos a hacer un cambio ya determinado
con empatía, eso sí, porque si yo vengo y le impongo y no soy empático con él, si él siempre trabajó en madera y este momento está con problemas respiratorios, pues hay que costarle así, este momento no, vamos a encontrar una pauta, una mascarilla, el alejamiento, si pasaba 7 horas, ahora va a pasar 2 horas, o sea, intentar siempre también estar con él en su sintonía. Y vamos a obtener mejores resultados. Qué importante entonces la empatía, ir al ritmo. Me encanta esta analogía de la casa viene construida, es remodelar y es hacer lo que se puede para de a poco hacer estos cambios en el estilo de vida. Dentro del estilo de vida, ¿cuáles son los aspectos más importantes a considerar? Bien, bueno. Recordemos que los adultos mayores que vemos ahora son nuestros papás, nuestros abuelitos. Estamos hablando de los años 1930, 1940, que son ahora adultos mayores. Sí es complicado cambiar un estilo de vida porque ellos han hecho un cambio generacional tremendo, ¿no? Desde que Ecuador era un país pequeñito, su crecimiento, su democracia, su dictadura, el cambio de la tecnología, donde había teléfonos antes que teníamos de disquito, ahora tenemos aplicaciones móviles, que al adulto mayor muchas veces le ha costado adaptarse, ¿sí? Entonces este cambio generacional es lo complicado, porque ellos vienen de otro tipo de alimentación, por ejemplo, y eso siempre recalcamos, porque muchos familiares me dicen, pero mi papá siempre ha sido un roble. Claro, ¿qué comían antes? Comida no procesada, no muy fertilizada, era una comida un poco más natural. ¿Sí? A la actualidad que nosotros comemos, tenemos todo, a Dios gracias, en nuestra mesa, pero también su origen es otro, sus sustancias para conservar son otros. No es lo mismo, una carne antes duraba poco tiempo y se dañaba, ahora una carne dura mucho tiempo por los conservantes que mantiene. Entonces todo eso, ese cambio generacional es una dificultad en el cambio del estilo de vida del adulto mayor, ¿no? A veces decirle, no coma porotitos, no tome leche, no, ¿cómo me quita mis porotitos, mis alverjitas, mi lechecita, yo cojo de mi vaquita? Todos esos cambios generacionales y esos cambios que ahora tenemos que ir poco a poco con ellos. Por eso decía, la empatía es importante. Entender que ellos vienen desde que mis papás, ellos iban a caballo, a trabajo, ¿no? Y entender que vienen ahora ya a andar en un carro. Entonces todo esto es un cambio bonito, pero que representa un reto para cambiar el estilo de vida del paciente. Súper importante esto de tener en cuenta esta transición generacional de los que serían ahora adultos mayores. Y en cuanto hay un tema que siempre se habla que tiene que ver con el estilo de vida y es el sueño y es esta queja siempre del insomnio, la falta de sueño. ¿Qué pasa en el adulto mayor en el tema del sueño? ¿Por qué los adultos mayores dicen no puedo dormir o ya necesito menos horas o duermo menos? ¿Qué pasa con este tema? Porque es fundamental el dormir para la salud mental y física. Sabemos que el cerebro necesita 6 horas para reponerse, en adulto mayor y en adulto joven, no mínimo 6 horas para poder hacer esta reoxigenación y que el cerebro, como nuestra computadora central, pues comience nuevamente a reordenarse para que nos permita a nosotros canalizar mejor las ideas. El cerebro es una máquina tan perfecta que libera sus hormonas a ciertas horas, a cierto tiempo. La hormona del sueño, bueno, tiene esta hora, otra hormona para la ansiedad, su hormona para la defensa, todo libera de una manera tan perfecta. Pero en adulto mayor la cosa cambia y siempre recalco, mi querida Alexandra, la empatía es lo importante. ¿Por qué? Porque ese adulto mayor puede entrar en problemas o alteraciones del sueño, pero nosotros no podemos irnos directo, porque no duerme, entonces tómese esta pastilla porque usted va a dormir, o comencemos a usar psicotrópicos para que duerma. Pero no nos damos cuenta si el paciente está pasando un proceso depresivo. Por eso hay que ser empático, siempre hablar con él con cariño y decirle, bueno, si necesito hablar solo con un adulto mayor, lo hacemos, porque a veces están pasando problemas con los hijos. Recuerde, papá es papá hasta el último día de su vida, y siempre va a haber preocupaciones por los hijos. Así nosotros digamos, pero ya sus hijitos son grandes, ya son casados, no, pero siempre van a tener sus preocupaciones. Y a veces nosotros como hijos cometemos los errores de contarles los problemas de nuestros papás y no sabemos que les dañamos emocionalmente porque ellos tienen más tiempo libre, entonces tienen más tiempo de preocuparse en esas cosas. ¿Sí? Tal vez antes, como tenían sus trabajos, todo, se preocupaban un poco por nosotros, pero ya tienen que crecer y aprenderán de la vida y ellos se dedican a su trabajo. Pero ahora, como estamos hablando de tercera edad, tienen su tiempo libre. Entonces se dedican a pensar en los problemas de los hijos y comienzan los problemas del sueño.
¿ya? Porque toda la noche están pensando, ¿y ahora cómo arreglará? ¿Qué pasará? ¿Se casará? ¿Se divorciará? ¿Le irá bien con la esposa? ¿Qué pasará con mi nieto? Entonces, todo ese tipo de cosas nosotros tenemos que detectar. Una vez detectado el problema, vemos si el paciente es candidato para tratar el problema ansioso-depresivo y no el sueño como tal, porque el paciente una vez que se trata eso comienza a recuperar ya su sueño de manera normal. ¿Sí? Entonces, mire, esto es importante, el sueño es muy importante porque no tenemos que tratarlo como tal con pastillas netamente para dormir, sino tenemos que irnos a la base del problema. Y es un factor emocional el que en la mayoría de los casos provoca este tipo de situaciones. Importante, entonces sería ir a la raíz, o sea, Sí. la causa para luego tratarla. ¿Qué técnicas, si en general usted aplica en consulta cuando viene un paciente? ¿Hay algo que usted, cómo aborda estos Bien, temas? el paciente cuando llega a la consulta, bueno, siempre vemos por qué, y una de las más principales, como dije al principio, es manejo mucho lo que es la parte ansiosa que se viene el paciente y también la parte de dolor. Entonces trabajamos mucho con terapia del dolor, usamos neuromodulación y terapia neural muchas de las veces para poder llegar al dolor de estos pacientes, ya que son medicinas no invasivas y que también no tienen un efecto secundario en el paciente. Entonces nos puede ayudar mucho a manejar. Y a veces el cambiar y también desintoxicar al paciente de tanta medicina química ayuda, ¿no? Pero ojo, no podemos cambiar la medicina química que es base de ellos, como para una hipertensión, una artritis, de eso, sino somos como un coayudante para que el paciente sienta una mejora. Entonces hemos manejado eso, enfermedades, neumonías y todo, se maneja dentro de lo que es en la consulta y que tenemos nuestra casa de salud que nos ayuda a manejar netamente a nuestro paciente. Buenísimo. En cuanto al estilo de vida, hay un tema ahorita que es las vitaminas, los suplementos. Hay un suplemento especializado también, los famosos, así como polvos así vitamínicos y proteicos para el adulto mayor. ¿Qué recomienda usted? ¿Debemos suplementarnos? ¿Debemos tomar vitaminas? Cuando estamos en cierto momento de la vida hay que empezar a tomar. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Ya, verá, eso es importante. Yo tengo una especialidad en toxicología, yo soy toxicólogo en toxicología e intoxicaciones y los aplico bastante en el adulto mayor. Lo que siempre yo recomiendo a las familias es, por favor, no hagamos cosas que tal vez nuestro cuerpo no necesita. ¿Ya? Si bien sea el adulto mayor, es una característica de que comienza a tener deficiencias en ciertas vitaminas, pero para eso nosotros tenemos también exámenes complementarios que nos pueden ayudar a ver qué tipo de vitamina está faltando y voy a colocar. No quiero que se malinterprete, pero muchas veces vemos en redes sociales propagandas de estos famosos sueros detox. Vamos a ponerle un suero al adulto mayor, vamos a ponerle vitaminas al adulto mayor, pero yo siempre he dicho, perfecto, puede usted hacerlo, pero ¿bajo qué concepto yo voy a colocar una vitamina a un adulto mayor? Tal vez vamos a colocar una vitamina porque el cuerpo no produce, perfecto, tenemos un examen que podemos determinar si el paciente entra en necesidad o no. Sí, podemos provocar hipervitaminosis, el paciente puede tener problemas. Vitaminas que son necesarias para el cuerpo, pero en exageración van a provocar daño renal, ¿sí? Alteraciones cognitivas. Oiga, entonces no, siempre he dicho, las vitaminas son importantes previa evaluación médica. ¿Sí? Que el médico sea consciente de lo que vamos a colocar. Ha habido casos de pacientes que por colocarse sueros vitamínicos presentan reacciones alérgicas. Sí, que no sabemos qué va a pasar con un paciente. Recuerde, un paciente siempre es una caja de Pandora cuando llega al médico, ¿sí? Y puede presentar cualquier tipo de consistencia que ni el mismo paciente sabía. Sí, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Al menos yo siempre recomiendo para colocar sueros vitamínicos o que nosotros deseemos, siempre hacer una consulta médica, un examen que me corrobore que el paciente necesita esto. Y a veces no puede ser eso, puede ser apoyo emocional. Exacto. Sí, tal vez no tengo energía, tal vez ¿por qué? Porque se siente solo, porque no le van a visitar, pues todo eso, y puede ser más de ese problema, y nosotros los hijos decimos, no, es que mi papá necesita vitaminas, es que mi papá necesita esto, el otro. Y cuando en realidad necesita afecto, Exacto. compañía. Otra situación es igual, o sea, es que mi papito ya come menos, porque come menos, obvio, si es que a veces ya no gastamos energía, ¿cómo hacemos nosotros? Nosotros comemos en base a lo que gastamos energía. Si pasamos todo el día ocupados, nos morimos de hambre porque nuestra energía se va. El adulto mayor tiene un poquito más tiempo libre, su energía baja un poquito, su proceso alimenticio baja.
¿sí? Baja, ya no la porción, ya no es la misma pues, cuando comía antes. Entonces tenemos que buscar opciones que gasten nuestro paciente energía. Hay centros donde usted va, le hacen terapias, le hacen caminar, le hacen enfocarse ya en ese tipo, le estamos viviendo esos cambios ahora. Entonces ahí nuestro paciente gasta energía y comienzan a tener un mejor apetito, se relaciona más con personas, entonces mejora muchas cosas, no solo la parte física, emocional, ni vitamínica. Entonces, por eso digo, mucho cuidado con lo que nosotros administramos, mucho, mucho cuidado. No es nomás de coger y ponerlos, porque bien sea, puedo hacerlo con una idea, pero puedo dañar un órgano. Qué importante, ¿no? La conciencia de esto. Y sí, asesorarse con un médico para mirar cuáles son las deficiencias y de acuerdo a eso tomar una decisión. Usted nombró algo que creo que es básico y fundamental, especialmente en esta época en donde el adulto mayor ya se desconecta un poco, que no debería, de hecho, de la parte social. Creo que uno de los desafíos es la soledad y la falta de contacto con gente de pronto de su misma edad o de actividades que renueven, no sé, la creatividad, el sentirse parte de. Este es un desafío desde su opinión, Sí, el tema de la soledad y la falta de conexión siempre social. hay que pensar, mi Alexandra, siempre hay que pensar, y he dicho, el eje de nuestra sociedad son nuestros adultos mayores. Porque en base de ellos se ha ido construyendo lo que nosotros somos ahora, ¿no? Son nuestros pasados, ¿sí? Son nuestro pasado, ¿no? De ahí nosotros venimos, de nuestra familia, de nuestros abuelos. Ese es el eje fundamental de la sociedad. Y en estas épocas de tecnología avanzada nos hemos olvidado de eso. Porque a veces, ¿quién no? Yo tengo la suerte todavía de tener a mis papás vivos, ya adultos mayores en estos años dorados, y siempre recurro donde ellos, ¿no? Y a ver, papi, dame un consejo. Y en su edad, ¿no? Ya tienen ya más de 10 años jubilados, y en su cognición, que está muy buena todavía, me aconseja, me sabe asesorar con sus dichos, con sus cosas, ¿no? Entonces es eso importante, no olvidarnos que el eje de nuestra sociedad son nuestros adultos mayores, de ahí somos nosotros, ¿sí? Y eso es algo que no debemos olvidar. Por eso usted me habla de la soledad, no, porque a nosotros ahora tengo un teléfono donde yo me conecto, una inteligencia artificial ahora que solo tengo que poner una palabra para que me dé, y nos olvidamos realmente de los sentimientos y la parte afectiva de dónde viene. ¿Sí? Y eso viene de nuestras bases. Entonces hay que romper esos estigmas, esos esquemas, intentar hacer que nuestra sociedad joven valore a nuestros adultos mayores como tal. Son hermosos. Cuando yo tenía abuelitos me sentaba a escuchar a mi abuelito, lo tengo aquí en la mente, él era de la guerra, creo que hablaba de la guerra de Paquiche, algo así, cuando teníamos problemas con Perú. Y él me comentaba que él cómo tomaba agua, que el agua que bajaba y que dejaba en la huella del caballo, y él se arrodillaba a tomar esa agua porque morían de ese. Entonces todo eso hacía valorar de cómo ellos, con sus ideales, formaron a nuestros papás y formaron a nosotros. ¿Sí? Entonces eso es algo que nosotros deberíamos hacer como sociedad, de enfatizar ese eje y no dejarlos a una soledad, sino hacerlos como nuestro recuento histórico y que sus experiencias nos ayuden a nosotros a formar a nuestras familias, nuestros hijos, y también poder apoyar a una sociedad. Nos hemos olvidado de eso, nos hemos olvidado de eso. Nuestra sociedad está un poco complicada ahora, pero siempre digo, un consejo sano, veamos atrás a nuestros adultos mayores, porque ellos son los que mejores nos aconsejan. Nadie aconseja como papá o mamá, nadie aconseja como papá y nadie le da cariño como mamá, y eso es algo que nosotros no podemos cambiar. Qué importante, honrar a los que, por los que estamos aquí, nuestros ancestros, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros padres, honrar el lugar que tienen en la sociedad y asegurarnos de estar con ellos presentes afectivamente, atenderles, de estar presentes en persona, porque un tiempo. Ya estamos tan digitalizados que a veces creemos que un mensaje es suficiente, pero no, necesitamos mirarnos a los ojos, abrazarnos, estar presentes, decirles que les amamos, una llamada, estar ahí con ellos. Una telellamada. Exacto, no es lo mismo más, de que yo vengo y le abrazo, porque yo siempre pienso y digo, va a haber un momento que que mi teléfono ya no salga mami llama. Va a llegar un momento, ¿no? Que es inevitable. Entonces, por eso, vea, y usted habla de la soledad y es importante porque no podemos dejar a nuestros adultos mayores, ellos comienzan a sentir ya su nido vacío, ya completamente vacío, ¿no? Y a veces, por razón, la pareja fallece, pues, ¿no? Fallece papá o fallece mamá, y ahí nosotros no nos damos cuenta de cuál es el impacto que puede generar
en mi familiar, porque no sabemos cuántos años viene viviendo con él. Mis papás están 54 años casados, imagínense, son 54 años de vida con esa persona, ¿no? Y puede presentarse algo que nosotros conocemos como el widow effect, ¿sí? Donde a veces hemos visto que es una pareja de muchos años casados, fallece el esposo y pasa 1 o 2 meses y el esposo se va atrás, ¿sí? Por la sensación de soledad, por eso que nosotros a veces no nos damos cuenta que mamá, papá están sufriendo por la pérdida y no somos de esos empáticos para nosotros también en contrarrestar, entran en un widow effect y dicen, no, pues ya se fue, yo me voy atrás. Entonces mire lo importante de combatir esta soledad. Ajá. Muchísimas gracias, doctor. Hemos compartido tanto y hemos aprendido tanto. Estoy segura que todos ustedes en sus casas se han alimentado así de toda esta información hermosa, el espíritu, la mente, y también han tenido una nueva perspectiva. Muchísimas gracias, ha sido maravilloso su aporte. Les quiero recordar que el doctor Javier Lazo atiende en la clínica Paucarbamba, así que si tienen la necesidad de una consulta para sus adultos mayores o ustedes mismos, pues lo hagan. No duden en tener una consulta con el doctor, que es excelente. Y con eso, bueno, agradecerle y vamos a ir cerrando el programa. Y quiero quedarme con una reflexión que también les invito a que se quede en su corazón, de cómo ser más compasivos, amorosos en esta etapa tan importante de la vida, que si ya no están, estaremos ahí en algún momento, que es la del adulto mayor, llevar más conciencia, amor y empatía. Y con eso cerramos hasta el próximo episodio de Camino al Equilibrio. Muchas bendiciones y hasta la próxima.